Entonces existen dos grupos dentro de la materia. Présteme atención en este momento, porque vamos a hablar de la diferenciación. Hemos hablado un poco de historia. Siempre hay lo que es una reacción química, ¿sí? Dentro de dos componentes. Ojo que esto no está aquí. Dos elementos se unen y pueden formar moléculas. Recuerden lo que hablábamos de ciencias naturales, cosas básicas. Átomo más átomo forman moléculas, ¿sí? Las moléculas, al unirse, forman macromoléculas que pueden denominarse, ¿sí?, en materia orgánica por su origen, inorgánica por su origen. Ahora sí, miren lo que es importante en este momento. Quiero que eso de aquí no se olvide, que esto es un inicio de lo que es química. Alejandro Jiménez, léeme lo que es materia orgánica. Y ojo con ese detalle. Tu micrófono, por favor. Contiene átomos de carbono en sus moléculas. Forma parte y proviene de los seres vivos, aunque en la actualidad muchas son fabricadas en laboratorios. El alcohol, los azúcares, las grasas, las proteínas y los plásticos. Se conocen unos 100 millones de compuestos orgánicos, mientras que se acercan a 100.000 las sustancias en las que no se encuentran carbono. La Bien, razón por la muchas que este se gracias. forma. Hasta ahí nomás. Gracias. Tenemos un denominador común. Aquí, présteme atención. Materia orgánica está relacionado, Froilán, con lo que es netamente el carbón. Entonces, el denominador común de la materia orgánica tiene que ver ese elemento que nosotros ya estudiamos, el carbono, ¿sí? El carbono prácticamente, por el enlace que ellos tienen en sus 4 puntos cardinales, que tiene 4 electrones, puede combinarse con otros elementos y pueden hacer una combinación muy extensa. Mira aquí lo que leyó Alexander. Tiene 10 millones de compuestos orgánicos. Dentro de la estructura se encuentra el carbono, que es el elemento esencial y ese es el que declara prácticamente la diferencia entre un orgánico e inorgánico. A pesar de ello, existen otras materias orgánicas que no tienen carbono, pero se encuentran en un número más pequeño. Pero de todas formas son 100.000 sustancias que no tienen carbono. Es decir, las moléculas que son orgánicas se encuentran en grandes cantidades, ¿sí? Y ya cuando hablemos de química, ustedes se darán cuenta de que son fórmulas más fórmulas y son muy fáciles de identificarlas dependiendo el carbono, que es el elemento estructural. Alexander decía, la razón por la que esta forma tantos compuestos se encuentran en la característica de su átomo. Aquí faltó un detalle. El átomo denominado carbono, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, de orgánicos tenemos el azúcar, tenemos la leche, tenemos el etanol, que es un hidrocarburo, tenemos éter también, acetona, que son derivados de lo que es el petróleo, que también forma parte de lo que es los elementos orgánicos o las moléculas orgánicas, ¿sí? Bien, el mismo hecho de que nosotros veamos que todo lo que nos rodea es materia, significa que tiene dos grupos grandes, la orgánica e inorgánica. Aquí les hago alusión a lo que ustedes ya escucharon, las cadenas alimenticias, ¿sí? O las cadenas tróficas. Nosotros habíamos encargado, no, habíamos estudiado, mejor dicho, de que hay productores. ¿Qué es lo que hacían los productores? Recogían lo que era materia inerte y lo generaban dentro de su estructura materia orgánica. Es decir, cogían, por ejemplo, lo que es del suelo, el magnesio, el zinc, el boro, el cobalto, el manganeso, y todo eso lo absorbían mediante ese transporte que se llama savia bruta y lo generaban en su estructura y ahí daba como lugar o resultado los tejidos vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que transformaban de materia inorgánica a algo orgánico, gracias a este proceso que se llama fotosíntesis, ¿sí? Son los productores prácticamente los que nos transportan. Y nosotros, ojo con ese detalle, tenemos materia orgánica, pero al morir, ¿sí? Cualquier organismo vivo
tiene también lo que son los detritívoros, los hongos, los parásitos que destruyen la materia y lo transforman en materia inorgánica. Y a propósito, vamos a hablar acerca de la materia inorgánica. Léame, por favor, Díaz, Daniel Díaz, materia inorgánica. La materia inorgánica está compuesta por todos los elementos químicos. No es fabricada por los seres vivos, sino por la naturaleza, por lo que los compuestos inorgánicos componen el universo inerte. Ejemplos de materia inorgánica: agua, arena, sal, vidrio, metales, hierro, cobre, estaño, aluminio, etc. Aleaciones, acero, bronce, etc. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, como tú puedes ver aquí, la materia inorgánica está intrínsecamente relacionado con la combinación de los elementos, en el cual no interviene, ojo aquí, el carbono. ¿Sí? Esa es la diferencia que prácticamente marca lo que es orgánico e inorgánico. Y cuando les envío a hacer la tabla periódica de elementos, que ustedes la pueden ver de pronto en pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nosotros tenemos dos grupos grandes y distintos. Aquí tenemos los metales y no metales. Cuando nosotros vamos a realizar ahora esta tarea del día de hoy, tú te darás cuenta que hay algunos grupos y en la tabla periódica de elementos hay diferentes colores que lo diferencian entre los que son metales y no metales. Y les paso aquí un detalle químico. La materia orgánica siempre hay aleación entre los que se denominan metales y no metales. Es decir, la combinación entre elementos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, la sal es un cloruro de sodio, lo que significa que se une el átomo Grace de cloro con el sodio, y lo cual se denomina cloruro de sodio. Este es un ejemplo de materia inorgánica. Vamos a hablar acerca de las propiedades, ¿sí? Tienen propiedades diferentes, tanto orgánicas e inorgánicas. La diferencia entre estos compuestos orgánicos e inorgánicos se pueden analizar en su estructura física, las propiedades físicas. Por ejemplo, como estado, hablemos de lo que es sólido, líquido y gaseoso. Esos son los estados, que también se denominan estados de agregación. Solubilidad, por ejemplo, lo que es, ojo, la materia orgánica no es soluble en el agua, pero lo que es materia inerte sí es soluble en el agua. Y aquí les pongo un ejemplo. Cojan un vaso de agua y pónganle sal. Miren lo que pasa. Pero si yo les digo, traigan una molécula, cojan, en este caso, una hoja y exprímanla, ¿sí? El extracto orgánico, traten de poner en el agua y ustedes verán que no se combina. ¿Qué es lo que pasa? Hay sustancias dentro de la hoja que son cerosas, es decir, son lípidas, y estas son liposolubles. ¿Qué quiere decir este término? Que no tienen la facilidad de combinarse con el agua. Por eso se declara que aquí hay una diferencia entre el uno y el otro, por la solubilidad. Punto de fusión. Hablemos del punto de fusión. Algo orgánico, un papel Grace, si tú le pones aquí candela, inmediatamente se consume, ¿sí? Se consume. Pero si tú pones allí un metal, la misma cantidad de papel, tú ves que esto de aquí no se hace ni ceniza y tampoco se hace dióxido de carbono. ¿Qué significa? Que lo orgánico se consume mucho más rápido que lo inorgánico. Necesita elevadas temperaturas para que pueda generar ese punto de fusión, o también como podemos tener el punto de ebullición. ¿Quién sabe qué es punto de fusión? Valentina, de pronto tú sabes qué es punto de fusión. ¿Han escuchado el término fusión? No, listen. Bien. Cuando dice vamos a fundir un metal, es decir, que yo genero algo líquido y lo transformo en sólido. Ese es el cambio de estado. Ahora, si yo hablo de ebullición, es de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, tú pones el agua en la hornilla y prendes la hornilla y te das cuenta que eleva la temperatura y estoy generando ebullición. Aquí veo una diferencia. La materia inorgánica tiene más rápido de tiene más
lenta descomposición que la materia orgánica. Un ejemplo sencillo. Coge un papel. ¿El papel de dónde proviene? De las plantas. ¿La planta qué es? Una materia orgánica. Ponlo en la cocina y verás cómo se desaparece de inmediato. Pero si yo te digo, coge una varilla de hierro, que es algo inorgánico, tú ponlo en la candela. ¿Qué ocurre? No se deshace. ¿Qué significa? Que a mayor temperatura se puede descomponer esa materia inorgánica. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? La materia orgánica se descompone mucho más rápido que la inorgánica. Por eso dice que la diferencia es el punto de fusión como el punto de ebullición. También tiene propiedades químicas muy diferentes. Por ejemplo, en el caso, hablemos de los compuestos orgánicos. Esto sí quiero que anoten, por favor. Yo les tenía aquí listecito, no sé qué pasó. Tiene la materia orgánica, tiene los principales elementos. Carbono, anote por favor, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso anota en tu cuaderno. Los compuestos orgánicos tienen el denominado CHONS, que es la unión de todas estas letras. Eso les tenía aquí escrito, no sé qué pasó. CHONS es perdón. Sí, está bien, perdón. CHONPS. Únelos por favor en el cuaderno y tú vas a ver cómo se deletrea CHONS. Entonces, los compuestos orgánicos tienen esos elementos principales. CHON, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos compuestos orgánicos? Tienen enlaces fuertes, que a eso se les denomina enlaces covalentes. Ustedes ya escucharon lo que pasa con el carbono, ¿verdad? El carbono se une con otro carbono con enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Y esto le permite a ese carbono que tenga cadenas muy, muy largas. Y aquí también yo tenía ya graficado aquí lo que es una cadena longitudinal, para que tú más o menos lo imagines. Una cadena longitudinal es como tú poner una vara de forma horizontal. Eso es una cadena longitudinal. Anillos, a ver, déjenme ver si yo les puedo graficar aquí, improvisar. Aquí tengo, aquí está. A ver chicos, sí puedo improvisar. A ver, esto es una cadena lineal, ¿sí? Eso es lo que hace un carbono, ¿sí? Y cada carbono que se encuentra unido forma una cadena lineal. Ahora, cuando estamos hablando de anillos, ¿qué significa? Que los carbonos también hacen esto. Mira tú. Esto es un anillo. ¿Qué significa? Que el carbono también se une y forma figuras geométricas. Por ejemplo, en cada punto tenemos nosotros un carbón, ¿sí? Y esa es la ventaja que tienen los compuestos orgánicos a los inorgánicos. Por eso dice, dan lugares a cadenas tanto longitudinales como anillos, ¿sí? Ahora, gracias a esa propiedad que tienen los carbonos, se pueden generar compuestos inorgánicos innumerables. Hemos visto de que hay más de 10 millones gracias a la unión de carbono, ¿sí? Ahora, se queman fácilmente, es cierto, lo que les dije anteriormente. Si yo cojo una hoja de papel y le pongo fuego, es inmediato el consumo. Generando ¿qué? Lo que es el dióxido de carbono. Ese humo que sale genera dióxido de carbono. También algunos combustibles, esos hidrocarburos o esos compuestos o materiales orgánicos también en su descomposición también forman lo que es el H2O que nosotros le conocemos como agua. Otra de las características es que es un termolábiles. ¿Qué significa eso? Que son poco resistentes a la acción de calor. Es decir, si yo pongo una carne, que es algo orgánico, al fuego, se desintegra. Son muy rápidos de desintegrar. Reaccionan inmediatamente al calor. Se descomponen. Incluso algunos de ellos a temperaturas relativamente bajas. Lo que concierne también a su estructura, que estos pueden ser gaseosos, como por ejemplo el butano. ¿Qué es el butano? Un hidrocarburo que es de materia orgánica, que tú lo tienes ahí en la casa. ¿Dónde tienes tú ese hidrocarburo? En el gas.
que eso es lo que vamos a ver a continuación. También podemos encontrarlos en estado líquido y en estado sólido. Debido a la atracción débil de sus moléculas, tienen bajos puntos de fusión y ebullición. A ver, aquí me toca improvisar porque se me perdió prácticamente. A ver, nosotros tenemos aquí el carbono, ¿sí? Nosotros tenemos que el enlace covalente que existe entre este carbono y carbono son simples. Y por el mismo hecho de que existe esta débil atracción, lo que puede hacer es un rompimiento, ¿sí? Mediante temperatura. Y cuando dice aquí fusión y ebullición, es decir, un elemento que es orgánico, si yo le pongo temperatura puedo fundirlo. Y si yo tengo un elemento orgánico, una materia orgánica, con temperatura yo puedo generarlo en estado de ebullición. Repito de forma sencilla, algo líquido orgánico lo puedo transformar en algo sólido. Y algo líquido lo puedo transformar en algo gaseoso. ¿Por qué? Porque tiene una débil atracción entre sus átomos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa también con estos orgánicos? ¿Sí? No son solubles en agua porque tiene una molécula polar. Eso ya les voy a explicar. Tienen moléculas, se llaman polares, que son cargas negativas y cargas positivas. Y lo que son los orgánicos no se desintegran en el agua. Se utilizan otros disolventes orgánicos como el alcohol, ¿sí? El benceno, el éter y cloroformo. Bien, chicos, este también tiene una particularidad. No es conductor de electricidad, ¿sí? Tú pones un papel en un enchufe, no te coge la electricidad, pero si tú pones algo metálico, que es inorgánico, señores, corran porque se explota, ese toma corriente, ¿sí? Entonces, lo que es orgánico no es conductor de electricidad. Aquí hay un ejemplo que ese sí creo que está aquí en la pantalla.